Hola, esa es una gran pregunta para la cual, de hecho, no hay una sola respuesta. Depende de si nos enfocamos en la historia del territorio que hoy corresponde a Francia, en el Estado francés y su construcción, o en la aparición de la noción de nación francesa. Desde una perspectiva territorial, la historia de Francia inicia con la presencia de actividad humana en el actual territorio europeo de la República Francesa. Esto abarca la prehistoria, los galos, la ocupación romana, etc. Sí, porque desde esa perspectiva, incluso antes de que existiera la noción de Francia, eso ya es parte de su historia. Sin embargo, esta respuesta plantea nuevas preguntas. ¿Desde cuándo existe Francia? ¿Cuándo comienza la historia de Francia como entidad, no solo como país? Los historiadores proponen varios enfoques para abordar esta pregunta, incluyendo territoriales, políticos, administrativos, culturales o religiosos. Así, un primer enfoque del tema consiste en hacer coincidir el nacimiento de Francia con la aparición del Regnum Francorum, es decir, el reino de los francos en latín, durante el reinado del rey Franco. Clodoveo, a finales del siglo V, impone su autoridad sobre los francos, un pueblo germánico que se estableció dentro de las antiguas fronteras del Imperio Romano. Este enfoque suele complementarse con la conversión de Clodoveo al cristianismo, ya que nació pagano, lo cual normalmente se sitúa en el año 496. Esta última permite aportar una legitimidad adicional nada despreciable al reino de los francos dentro de la Europa occidental de la época. Recientemente, los historiadores consideran esta fase estructurante para Francia como un preludio, no realmente el nacimiento del país. De hecho, un segundo enfoque más reciente consiste en situar el inicio de la historia de Francia en el momento de la creación de la Francia occidental, herencia del Imperio Carolingio, es decir, el Imperio Franco de Carlomagno, así como ancestro territorial y administrativo del Reino de Francia, en 843 tras el Tratado de Verdún concluido entre los nietos de Carlomagno. Una tercera respuesta, más dinástica, ubica el comienzo de la historia de Francia en el ascenso al poder de los Capetos, en 987 quienes gobernarán el país, con una serie de peripecias y cambios de ramas, hasta la Revolución y la deposición de Luis XVI en agosto 1792 y después durante décadas a través de cambios de régimen político. Esto nos lleva a una cuarta respuesta más política que sitúa el inicio de la historia de Francia, ya sea en 1789 con el inicio de la Revolución o en 1792 con el surgimiento de la República Francesa, hoy llamada Primera República, considerada por algunos historiadores como el nacimiento de la Francia moderna. También es en esa época cuando la noción preexistente de nación francesa sirve como base para legitimar el poder político y adquiere completamente su significado moderno. Finalmente, otros plantean el origen de Francia a inicios del siglo XIII durante el reinado de Felipe II, llamado Felipe Augusto. Primero, un razonamiento nominal relaciona el origen de Francia con su nombre. Francia comienza a ser mencionada cuando Felipe Augusto inicia su reinado en junio. 1204 utilizó oficialmente la denominación Philippus Rex Franciae, es decir, Felipe Rey de Francia, en el protocolo inicial de las cartas reales, en lugar de Philippus Rex Francorum, es decir, Felipe Rey de los Francos, vinculando así su reinado a un territorio. Debido a esto, en 1205 aparece por primera vez el término Regnum Franciae, que significa Reino de Francia. La batalla de Bouvines, ganada por Felipe Augusto en 1214, también ocurre durante su reinado. Frente al Sacro Imperio Romano Germánico, la gran potencia política y militar de la época, también es considerado decisivo en ese momento y hoy en día, tanto para el poder político del rey de Francia como para la expresión de lo que algunos califican, aunque con más cautela que en el pasado, como un espíritu de cuerpo nacional. ¿Sería este el posible inicio de un sentimiento nacional que se celebra después de la batalla en algunos textos de la época? En resumen, es un concepto mucho más difícil de definir. Una fecha de nacimiento simbólica, ya que se construyó a lo largo del tiempo. ¿Qué fecha elegir entonces? Todas esas fechas son esenciales para la historia de Francia. Es indispensable tener en mente que la historia, siendo el presente de ayer, es lógicamente un flujo que avanza sin cesar. Por eso no tiene mucho sentido desconectar dos períodos de la historia, ya que uno existe gracias al otro. Francia, con su historia que sigue escribiéndose cada día, tiene, como ya se ha comprendido, raíces profundas. Son libres de colocar el marcador donde les parezca más coherente, ya que los historiadores siguen debatiendo apasionadamente hasta hoy. Gracias por ver este video, los invito a compartir conmigo cuál creen que es la fecha que marca el inicio de la historia de Francia. En los comentarios, sin olvidar el pulgar arriba. Hasta pronto.